Estamos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Hoy estaremos observando y estudiando la iglesia de la Odisea. Es la última de las 7 iglesias a la cual esta epístola es dirigida. Y el título que le puse es La autosuficiencia estorba. Y a medida que desarrollemos este estudio vamos a ver cómo la autosuficiencia va a estorbar nuestra fe o estorba nuestra fe. Y cuando hablo de autosuficiencia, puede haber una autosuficiencia religiosa como fariseica de los líderes religiosos, donde por su propia autojusticia o obras quieren declararse a Dios justos o aprobados por la forma como ellos viven su vida religiosa. Esa es autosuficiencia, a diferencia de Señor, yo necesito de tu gracia para poder vivir la vida cristiana, porque de mí misma tengo conflicto, tengo lucha. Yo necesito de tu gracia y tu amor para poder seguir viviendo. Esa es la misma autosuficiencia que el fariseo cuando elevaba su oración en Lucas 18, que Jesucristo dio la parábola, que había un publicano y un fariseo en el templo orando. Y el fariseo cuando oraba decía, Señor, te doy gracias, porque... Y comenzó a lucirse, ¿no? Sacó su carta de presentación. Yo diezmo, yo no hago esto, no hago el otro. Todo lo brillante que era. Y termina diciendo, y no soy como uno de estos pecadores, comparándose con otros, ¿no? Que era súper espiritual y religioso. Y dice Jesús en su parábola que en el mismo templo había un pecador, un publicano, uno que cobraba impuestos para el gobierno romano, que no era querido. La gente no lo quería porque lo consideraban a los... que cobraban impuestos los publicanos como traidores a los judíos por trabajar con los romanos. Y dice que el publicano en una esquina, compungido, ni siquiera levantaba los ojos al cielo, decía, Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. Tú sé propicio para mí. Y Jesucristo dijo, ¿quién se fue? ¿Quién salió del templo justificado delante de Dios? O sea, ¿a quién Dios declaró justo? Y Jesucristo dice a ese pecador, porque ese pecador reconoció su necesidad y dependencia de Dios, necesito tu perdón, pero el otro, muy religioso, muy correcto, no necesito de Dios, yo solo puedo demostrar mi perfección en que puedo cumplir con tu palabra. Esta iglesia había caído en eso, la autosuficiencia. Y vamos a ver eso. El trasfondo también que me gustaría que lean, nosotros hemos venido estudiando los evangelios, es el Sermón del Monte, cuando Jesucristo empieza a hablar sobre, se sentó, dice, en el monte y comenzó a enseñar a sus discípulos y da esos bienaventuranzas o benditos o alegres son aquellos. Y la primera bienaventuranza dice, aquellos que son pobres en espíritu. O sea, aquellos que declaran su necesidad constante del Padre Celestial. A diferencia de aquellos que no necesitan, porque yo sola puedo vivir bien el cristianismo. Entonces la autosuficiencia es un estorbo a nuestra fe. Veamos esta iglesia en la Odisea. Permítame darle un poquito de geografía. ¿Dónde estaba la Odisea? Todo esto estaba en Asia Menor, que es Turquía hoy en día, del oeste. Una ciudad muy moderna. Turquía es una de las ciudades más modernas del Medio Oriente de Asia. Y más como nosotros, ¿no? Aunque el musulmanismo es una de las religiones principales. La Odisea está localizada en el río Licus, tiene un río, y era una de las 3 ciudades que estaba asentada sobre un valle. No sé, cuando yo pienso en valle me remonto a mi país, cuando uno visita los lugares internos, y sube montaña y después uno ve entre las montañas una ciudad en centro y dice, qué hermoso, claro, de arriba, ¿no? Que se ve. Así estaba la Odisea, en un valle, bordeado de un valle. O sea, era una ciudad hermosa. Y ahí entonces, junto a Colosas y Hierápolis, que eran 2 ciudades que estaban cercas alrededor, se fundaron estas primeras iglesias. Okay. Quizás Pablo y Éfratas, su colaborador, fueron los que originaron estas iglesias en ese valle, donde estaba la Odisea, Colosas y Hierápolis. En Colosenses capítulo 1 y capítulo 4,
Pablo escribe la carta a los de Colosa y les dice que esta carta también debe ser compartida con los hermanos de Hierápolis. Iba a ir a 2 congregaciones, la carta circular que se escribe a Colosenses. Ok, entonces, ¿qué sobre la Odisea? Estaba en una ruta comercial, como muchas de las ciudades de Asia que hemos visto, así que había mucho comercio, mucho dinero se movía, ¿ok? Porque conectaba el este del occidente y su primera actividad principal era una ciudad de bancos, de préstamos, de conversión de dinero, que una ciudad bancaria, podría decirse así. La región era una región fértil, muy verde, agrícola y de muchas ovejas, pastoreo. Y también era, por ser verde y fértiles, ahí las ovejas que se encontraban eran ovejas negras. Eran las ovejas comunes de esa ciudad. ¿Okay? También se hicieron famosas. Además producía una forma masiva, una vestimenta externa llamada trímetre. Una vestimenta por estas ovejas negras, se hacían un tipo de vestuario especial. O sea que estaban al día a la moda. Tenían su propia pasarela de moda con estas cosas, ¿no?, de las ovejas. Ahora, también había una gran población judía en esta ciudad, ¿okay? Y al igual que Pérgamo, había adoración al culto del dios Asclepio, que era el dios que nosotros hoy lo reconocemos, el símbolo de la medicina. Cuando vamos la serpiente sobre una estaca, el símbolo de la medicina, eso viene de Grecia y era un dios que era el dios Asclepio. Y se adoraba a ese Dios. Ahora para nosotros obviamente no adoramos a Dios, pero simboliza la medicina. Viene de esta ciudad, ¿okay?, de la Odisea. Y había una escuela famosa de medicina. Diríamos que ellos tenían su propia McMaster. Una escuela famosa de medicina para el tratamiento de los ojos. Imagínense, tenían ese desarrollo. Y los oídos, porque usaban unos polvos especiales para tratar los oídos y los ojos. Ok, eso acerca de esa ciudad. Ahora veamos el mensaje que se le da a esta iglesia, versículo 14, leo, es mi versión Nueva Internacional, la que tengo. Dice así: escribe el ángel a la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueres lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Por esto te aconsejo que de mí compres oro refinado para el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas, para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, ¿qué con esta iglesia, el mensaje a la Odisea? ¿Ven que no hay ninguna nota de alabanza? No hay ningún elogio para esta iglesia. Las otras iglesias tenían algo de elogio. Ni esta ni Sardis tienen elogio. Así que hay palabras de reprensión. ¿Qué nos dice acerca de Jesús? Se describe como el Amén, el testigo fiel y verdadero. Amén es una palabra que significa así es o asiento. Cuando uno ora y termina en Cristo Jesús, amén, ¿no? Uno dice amén. Amén significa así es, Señor, o estoy de acuerdo. Eso es lo que significa amén. Y acá dice que Jesucristo se aplica a Jesucristo,
el amén. Él es nuestro, a través de Cristo que hemos encontrado nuestro acuerdo de parte de Dios. O sea, a través de Cristo nosotros estamos bien. Estamos delante de Dios aprobados. ¿Okay? Testigo fiel y verdadero. Esto tiene que ver con que Jesucristo es una persona que podemos confiar, ¿okay? Digna de confianza, porque Él es la verdad y Él es fiel. Él ha sido el único que ha sido fiel y podemos apoyarnos en Él. Esta es una palabra que en Apocalipsis la vamos a ver usada para Jesucristo como fiel y verdadero. Y le dice testigo porque Él fue uno que dio su vida, murió a favor nuestro. Entonces, testigo delante del Padre de lo que costó el pecado y la maldad humana, la misma vida de Cristo. Que el cristianismo es la única religión que el Dios que se ha revelado sufre por la humanidad. Ven que siempre se nos pregunta si Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Y una de las respuestas bíblicas es Dios mismo sufrió. Así que no podemos tirarle a Él, porque Él mismo sufrió injustamente por nosotros. Eso es amor, eso es misericordia. Las demás religiones, ninguno de sus dioses, ninguno de sus líderes sufren o dan su vida por sus seguidores. Llaman a matar, llaman a exterminar o llaman a que sus seguidores encuentren se salgan del cuerpo y encuentre la luz, ¿no? El puente a la vida, etcétera. Pero ninguno ha vivido una vida de sacrificio como Jesucristo, donde se da por otros, a pesar de que los otros lo maltrataron y no le desearon nada bien, ¿no? Sus discípulos lo dejaron abandonado. Entonces Jesucristo es el único fiel y verdadero testigo. Él es el único que nosotros podemos confiar, ¿ok? No hay otro hombre. Dice el comienzo, la otra que se nos dice, el soberano de la creación de Dios. Y esa palabra está mejor traducida. En otra traducción dice el comienzo de la creación de Dios o el origen de la creación de Dios en otros términos. Y muchos, como los testigos de Jehová, dicen, ya ves, Jesús es un ángel, una criatura creada por Dios porque tiene comienzo. Pero acá no está hablando de ser creado, está hablando de primicia entre la creación, entre soberanía de la creación. Cuando hablamos de Jesucristo como el Dios encarnado, o sea, Dios que se hizo hombre, se hizo carne, estamos hablando que Él tiene la soberanía, no perdió su soberanía ni su estatus de ser divino, pero al mismo tiempo no usó de su divinidad a favor de Él, sino que se dio y se entregó completamente humillándose. Pero Él es el soberano, el preeminente de la creación, sería la traducción más. Y esto es una alusión a Génesis 1.1 y Juan 1.1, que habla que en el principio de todo, Dios era el único. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin, porque Dios es eterno. Entonces, cuando alguien pregunte, ¿y quién creó a Dios? La pregunta está mal hecha, porque si tratamos de responder, caemos en que Dios tiene principio. Nadie creó a Dios. Eso es una contradicción. Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. Nosotros sí somos creados, el mundo sí es creado y todo lo demás. ¿Okay? Entonces Él es el principio, no solamente el soberano, pero de Él emana todo, el origen de todo. Okay, eso es importante. También se usa la palabra dominio. Miren ahí, hay bastante que se le da los atributos de Jesucristo o el soberano. Él tiene el dominio. Okay, esa es la palabra soberano. Él es el soberano. Habían falsos maestros en el primer siglo que rechazaban toda autoridad de Jesucristo, ya sea como Dios, no lo reconocían como Dios, eran llamados unos de la secta de los Nicolaitas o de los gnósticos o de la Jezabel que hemos estudiado, rechazaban la divinidad de Jesús o rechazaban la encarnación o que Jesús era humano. Unos decían, por ejemplo, Jesús no es Dios, simplemente fue un ser humano, un buen ser humano. ¿Okay? Eso es lo que enseñaban con el cristianismo. Pero ¿qué hacemos con estas frases que están en la Biblia? Donde el mismo Jesús está revelando quién es Él.
y otros pasajes como Hebreos, como Juan que hemos estudiado. Ahora, si decimos Jesucristo no fue hombre, fue una imagen de hombre, un fantasma. Aparentó ser hombre, por eso que él pudo resucitar. Muchos niegan su humanidad de Jesús, dicen que solamente era trascendental, divino. Pero si hablamos que Jesús no es humano, entonces negamos que su sacrificio vale para nosotros, porque alguien tuvo que morir, y lo que se mata no es espíritu, ni es emoción, ni es alma. Lo que se mata tiene que ser carne, cuerpo, tiene que ser algo que pase por el proceso de muerte. Entonces, si negamos que Jesucristo fue humano, negamos su muerte. Si negamos que Jesucristo fue divino, también negamos su efectividad para salvarnos, porque como hombre nadie nos puede salvar. Estaría en la misma situación nuestra, caída y con necesidad de salvación. Pero como Él es Dios encarnado, Él es el único que puede rescatarnos y ofrecer un sacrificio digno a favor nuestro. Ok, después de examinar esto de Jesucristo, su divinidad, que queda bien claro, y ya cuando veamos el capítulo 4 y 5 vamos a ver que tanto Dios Padre como Jesucristo reciben adoración. ¿Qué nos dice de esta iglesia? Dice que conoce sus obras, como las conoce de todas sus iglesias. No hay nada que esté oculto ante Jesús, ¿ok? Y mire lo que conoce. Sé que ni eres frío ni caliente. Ahora, lo interesante es que este valle, como quedaba entre dos ciudades importantes, también eran tres ciudades importantes, bajaban aguas frías de una ciudad, aguas termales de otra ciudad, y cuando se centraban en Laodicea, estas aguas de Hierápolis y de Colosas se convertían en tibias. Sus aguas eran tibias. Ahora, ¿han probado usted agua tibia? Tiene mucha sed. Tómese agua tibia. ¡Ugh! ¡Qué asco! ¿O quiere tomarse algo caliente para el frío? Lo tibio tampoco es suficiente, hay que calentar el asunto. Acá lo que está describiendo Jesucristo es algo común que ellos, los mismos ciudadanos, decían: ay, todo es bonito en nuestra ciudad, la Odisea, pero si pudiéramos cambiar algo sería nuestra agua. Qué rico tener aguas frías o aguas calientes termales para los dolores, ¿no? Etcétera. Pero tibio, ay, ¿cómo hacer para enfriar nuestras aguas? Y Jesucristo usa esa descripción de esa ciudad que a ellos no les gustaba para decir, pero su fe es así. La fe de ustedes es tibia. Ahora, con tibia no quiere decir que está un pie en la iglesia y un pie en el mundo, ¿no? Que no quiere decir que es un cristiano de doble ánimo. ¿Qué quiere decir esta fe tibia? Vamos a ver qué significa esta fe tibia, que no sirve para nada, ni calienta ni enfría, no sirve. Una fe que no sirve. La pregunta es ¿por qué la fe no sirve? ¿Por qué la fe de esta iglesia se había hecho vana o por gusto? Sigamos leyendo. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no lo eres, ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Esas son palabras muy fuertes. No queremos estar cerca de alguien que ha vomitado porque apesta. No, uno mismo dice, no uno se lava, etcétera, pero es una manera fuerte de decir, te voy a expulsar, no sirves. Dices, y acá está, ¿por qué la fe de esta iglesia no servía? Prestemos atención. Soy rico, me he enriquecido. Esta es la vida espiritual, ¿ah? Somos súper espirituales, nos conocemos la Biblia, pero de pe a pa. Nunca perdemos un culto de oración, nunca perdemos ningún retiro. Somos los primeritos en llegar a la iglesia, prendemos la luz y cerramos la puerta. Somos pero súper cool cristianos, ¿ok? Eso es lo que ellos evaluaban su fe, en lo que hacían. ¿Qué más? Soy rico, me he enriquecido y miren, acá está el detalle, y no me hace falta nada. Y ese no me hace falta nada implica a Dios. Estoy tan bien espiritualmente que no necesito de Dios. Yo solamente puedo solo con mi fe. Y es por eso que Jesucristo al final está fuera de la iglesia y no dentro. Y a mí esto me deja intrigada. Porque acá Jesucristo está hablando de una de sus iglesias, donde Él es el Señor soberano, y dice, pero yo no soy parte de ellos.
a quien pretenden adorar y darme todo su servicio, lo hacen para ellos, no lo hacen para mí. Se creen ellos, como los fariseos en el templo, Señor, te ganaste la lotería conmigo. Soy un super siervo, enseño tu palabra. Sin mí, esta iglesia se cae, no es nada. Sin mí, esos miembros no crecen. Es que te ganaste la lotería conmigo. El orgullo espiritual. Y es muy común entre los creyentes tener orgullo espiritual. ¿Y saben cuándo? Cuando comenzamos a aprender más de la Biblia. Caemos en orgullo espiritual. Una de las tentaciones de los seminaristas, porque aprendes el griego, el hebreo, los evangelios y dices, wow, tanto conocimiento de Dios y tu mente se expande, ¿no? ¡Qué riqueza! Si uno no tiene una vida devocional y realmente acepta su condición que todos los días necesito de mi Dios para sobrevivir, para poder crecer, salir adelante, saber cómo tratar, cómo vivir, ¿no? Cómo hacer las cosas. Pero creo que yo ya me sé todo. Yo sola puedo vivir mi vida cristiana porque me llené la cabeza de información bíblica, caigo en el orgullo. Entonces ahora yo no veo a mis hermanos, a ustedes como yo los necesito. Ustedes me ven acá enseñando, pero yo necesito recibir de ustedes instrucción, corrección, ánimo. Si hago algo que está mal, necesito escuchar de ustedes. Pero si yo me siento en este puesto y digo, yo no los necesito a ustedes, ustedes me necesitan a mí. Porque si yo no les enseño, ¿quién les va a enseñar? Termino como la Odisea. Y miren más adelante, porque es interesante, dice, no me hace falta nada. Recuerdan que era un centro bancario, entonces la iglesia, la ciudad ya se orgullecía de que era rica. Algo como Wall Street, New York, ¿no? Donde todos los negocios, había plata, como las capitales de nuestros países, habían plata. Entonces esta iglesia era una iglesia que modelaba más a su sociedad que a su Señor. Era una iglesia que reflejaba más a la sociedad de alrededor que a su mismo Salvador, ¿ok? Dice, no necesito nada, ni siquiera a Dios, pero no te das cuenta, le dice Jesucristo, que aunque te creas súper cool, religioso, espiritual, cristiano, eres infeliz, no bienaventurado, como Jesucristo empezó sus bienaventuranzas, porque ya hemos visto que bienaventurado significa feliz, alegres son y da las cualidades de quiénes son los alegres, verdadera felicidad, ¿en qué consiste? Pobre en espíritu, humilde, mansos, hacedores de paz. Todo eso lo hemos venido escuchando en las prédicas. Pero acá dice que estos son, en vez de bienaventurados, miserables, infeliz. Dice, pobre, pero si ellos se creían ricos. Jesús dice, pobre, porque está viendo el corazón de la iglesia, ¿ok? A nuestro Señor nosotros no podemos engañarle con mucho servicio, con mucho ministerio, con muchas obras, con mucha prédica, con mucho esto, mucho, si lo que Él ve en nuestro corazón es orgullo y autosuficiencia. No pasamos. Dice, pobre, ciego, usa la palabra ciego. Recuerden que esta ciudad se enorgullecía porque tenía la medicina para los ojos. ¿Necesitas ver? Vete a hacer tu tratamiento a la Odisea. Ahí hacen un polvo y unos tratamientos. Está la mejor clínica para los ojos. Y Jesucristo le dice a la iglesia, ustedes son ciegos. Como dándole cachetadas, ¿no? Dándole cachetadas. Y desnudo, pero si tienen la mejor moda y fashion. De ahí sacan la mejor ropa, las mejores telas de esas ovejas negras que lucen. Estás desnudo. Esa es la examinación de Jesús. Y entonces le aconseja, dice, que de mí compres. O sea, Jesús acá le está haciendo la invitación, vengan a mí y adquieran de mí la comida, la riqueza, todo lo que su alma necesita. Vengan a mí. Es el mismo llamado que Jehová hace a su pueblo en Isaías 55 cuando le dice, venir a mí y compren pan sin plata, gratis. No gasten en ídolos, no gasten en cosas materiales que no los va a llenar. Vengan a mí y yo les daré gratis. Acá es la misma invitación que Isaías 57, que vengan a Él, que Él es el que da. ¿Ok? 55, perdón, Isaías 55. Compres de mí oro refinado por el fuego,
para que te hagas rico, para que seas realmente rico, bienaventurado. Ropas blancas, porque las ropas, recuerdan, había estas ropas negras de las ovejas negras. Dice, ropas blancas, y blanca simboliza obviamente pureza. No está diciendo que no debemos vestirnos de negro, sino que es el símbolo de pureza. Ellos estaban totalmente fuera de los caminos del Señor. Y eran una iglesia. Y acá Jesús no le está escribiendo a un grupo de alcohólicos en un bar. Acá Jesús no está escribiendo a un grupo de bikers, ¿no? Los ángeles caídos. Porque uno diría, sí, Señor, dale, predícales, ellos merecen recibir tu salvación. Acá le está escribiendo a gente religiosa. Vergüenza para nosotros, ¿no? ¿Qué más dice? Para que te vistas y cubras tu desnudez porque había vergüenza, entre ellos eran culpables, y colirio, verdadero colirio, medicina para que lo pongas en los ojos y realmente veas. Espiritualmente estaban ciegos, espiritualmente no sabían discernir. Y nosotros podemos decir que la ceguera espiritual es cuando no entendemos las cosas de Dios. La escuchamos, la oímos, pero no la entendemos. Y no la entendemos no porque, soy bruta o no entendí bien el mensaje. No la entendemos porque no buscamos entenderla. No me interesa entenderla. O sea, yo escucho el mensaje y digo, sí, ok, whatever. Suena bonito lo que predicó el pastor. Y ahí queda. Ni voy a mi casa ni cheque, Señor, ¿qué me quisiste decir? Eso sí me sacudió el piso. Yo sé que el pastor no me está atacando a mí, pero eso me sintió incómodo. Algo en mí me movió. Ayúdame a encontrar en tu palabra qué es lo que quieres que haga o qué respuestas me das o dónde me diriges. Pero si no vamos más allá y nos quedamos con lo que escuchamos el domingo, nos volvemos ciegos espiritualmente. La palabra dice que nuestros oídos se vuelven callosos, encallecidos, duros para escuchar. Entonces, cada vez que la palabra venga a nosotros, recibámosla y tratemos de entenderla y aceptarla, y lo poquito que entendí, obedecerla, que el Señor nos va a dar discernimiento. Y van a ver ustedes que ese discernimiento espiritual les va a ayudar en sus decisiones con su familia. Cuando haya problemas con su familia, problemas, conflictos, pleitos, y no saben cómo responder, van a ver cómo el Señor va a usar su palabra para darles a ustedes las respuestas. Y se le va a hacer más fácil y no se van a ahogar un vaso de agua. ¿Qué voy a hacer? Siempre lo mismo. El Señor les va a dar entendimiento porque van a ver más allá del problemita que está enfrente. Van a ver más allá. No solamente su familia, pero en su trabajo. Van a ver, me parece que por ahí se mueve el asunto y no es esto. El Señor les va a dar discernimiento, entendimiento. Es que aprender esta palabra no solamente nos ayuda en nuestra vida espiritual, nos ayuda a cómo vivir de la mejor manera allá afuera o acá dentro entre nosotros con nuestra familia. Verdaderamente ver realmente lo que no se ve, lo que nuestros ojos no entienden. Es ver espiritualmente, entender. Yo no diría que leemos los corazones de la gente porque solamente Dios sabe qué hay dentro, pero podemos percibir por dónde viene el asunto cuando hay una mala intención. El Señor nos da una agudeza espiritual, podemos percibir. Y no es que yo soy inteligente, me la sé, no, viene de Dios, esa percepción espiritual, esa vista espiritual para poder detectar el peligro y no ir por allá. Entonces lo reprende, dice, y disciplino, y esto me encanta, porque Jesús, Dios, no nos disciplina porque es un padre malo, está enojado, tirano, nos da del correazo. Su disciplina es porque nos ama. El propósito de corregirnos es para que podamos experimentar realmente su amor, es para traernos a Él. Es para que Él nos consuele y nos llene. No nos disciplina y nos tira a un lado, no. Él nos disciplina y Él mismo enmienda nuestras heridas, nos cura. Que es una disciplina con amor. Ya voy terminando. Y por eso dice, el llamado es que sea fervoroso y que se arrepienta. Y eso es, regresen a mí, vengan a mí. Están haciendo las cosas mal. Se creen mucho, mucha autosuficiencia, pero eso les está estorbando en su vida cristiana. Regresen a mí. Y miren, el versículo 21 lo usa para las personas que no conocen a Cristo, ¿no? Uno siempre cita este versículo, pero este versículo debe ser usado para creyentes, no para incrédulos. Podemos aplicarlo para los incrédulos, pero la primera aplicación verdadera es para un creyente
que se está alejando de Dios o que está enfriándose de Dios, o un creyente que aparenta estar en los caminos del Señor, pero no lo está, por la manera como habla, como actúa, etcétera, ¿no? Como se ve, vemos está lejos de Dios. El Señor le hace este llamado, regresa a Él, porque la religiosidad no nos salva. Y el propósito, dice, Jesucristo está fuera de la iglesia, está fuera de la vida de estos hermanos, y dice que Él siempre está tocando y llamando. ¿Saben que Él nunca se cansa de llamar? Siempre está tocando la puerta de nuestra iglesia, la puerta de nuestra vida, la puerta de nuestro hogar. Jesucristo quiere ser el centro de nuestra familia. Si somos una familia de 4, 7, 3 o de 1, Él quiere estar ahí con nosotros, dirigiéndonos, guardándonos, enseñándonos. No solamente que lo invitemos en ocasiones especiales. Es Semana Santa, voy a invitar a Jesucristo a comer conmigo. No, siempre. Él quiere ser parte de nuestra familia. Siempre toca y llama. Siempre toca y llama. Y dice, si alguno oye mi voz, ¿ves? Está llamando, y abre la puerta, entraré y lo reprenderé y le tiraré toda la puerta abajo, le patearé el televisor, le quitaré el cable, el internet, porque ¿qué se han creído? No dice, voy a entrar y voy a comer con él. Y esa es una figura de íntima, de amor, porque uno no come con los enemigos. Cuando uno ofrece lo poco que tiene o lo mucho que tiene, es porque uno ama y uno se interesa. ¿Comiste? ¿Estás bien? ¿Necesitas comer algo? O cuando uno llega a visitar, digamos, si estoy caminando, se me queda el carro estancado en medio del centro y allá está la casa de Verónica y tengo un hambre porque no he almorzado y mi hermana está en casa, tengo hambre, Verónica, entra hermana, ahí me da y lo que sea comemos. Es la confianza, que no me va a negar un plato de comida porque somos hermanos y nos amamos, y la confianza de pedirle. Claro, no estoy hablando que todos los días voy a llegar y le voy a darme de comer, ¿no? Pero estamos hablando de la confianza, de la comunión que podemos tener, igual con Olivia, no unos con otros. Necesito esto, puedes escucharme, tienes tiempo. Sacamos tiempo cuando amamos. Y Jesucristo dice, yo entro, pero no entro a tirarle el televisor y a reprenderle. Yo entro a tener un tiempo contigo de intimidad, a comer contigo, a compartir. Dime qué te pasa, qué te molesta, qué te desilusiona, qué te desanima. Acá estoy acá para ayudarte, estoy acá para amarte, estoy acá para fortalecerse. Ese es el Dios que tenemos, que nos ama, nos corrige y quiere convivir con nosotros. ¿Ok? Y dice entonces que entra, cena, tienen ese tiempo de comunión y de ahí da la promesa final, que es el derecho de sentarse con Él en el trono. Recuerden que este es el Dios soberano, Rey de la tierra, y dice, voy a compartir mi trono conmigo. Ahora, si la reina de Inglaterra viene y me toca la puerta, no viene a visitar Canadá, que todo el mundo pasa tráfico y la gente sale con sus banderitas si quiere tocarla, ¿no? Y no hay semáforo porque la reina pasa por todo lado. Y la reina dice, mañana vienes a cenar a mi castillo. ¿Cómo es? ¡Claro que sí! Que me pongo, no, qué honor que me invite a cenar y que quiera compartir conmigo, ¿no? ¡Qué nervios! Acá el Dios creador soberano dice, si te mantienes fiel y perseverante en mí, en sus cosas de Él, dice que va a compartir con nosotros su reino, su trono. Vamos a reinar con Él, y eso no lo entendemos. Pero eso fue el tema del propósito por el cual Dios creó al ser humano. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó para que reinasen sobre la tierra. Dice sojuzgarla, tengan dominio sobre los animales. Ustedes son los virreyes de la tierra. Ustedes se van a encargar de producir, cultivar. Ustedes son como los dueños de la tierra. Yo soy dueño, pero ustedes me van a representar. ¿Y qué hizo Adán? Pecó. Eva pecó y perdieron ese privilegio de reinar. Y es por eso que vivimos oprimidos, sobretrabajados, cargados, miserables, porque hemos perdido ese privilegio. Pero acá al final Dios dice, les regresaré ese derecho, reinarán. ¡Wow! ¿Cómo será eso? Pero es una promesa. ¿Ok? Con Él, y habla como Él venció y se sentó con su Padre. Este es el tema del capítulo 4 y 5 en su trono. El que tenga oídos termina, que oiga, o sea, que obedezca lo que el Espíritu mismo está hablando a las iglesias. Y así termina la introducción a las 7 iglesias, porque ahora les va a dar el mensaje
de la carta del Apocalipsis. Entonces hemos visto la iglesia de Éfeso, una iglesia que tenía la verdadera enseñanza, pero habían perdido su amor, unos por otros, por Dios, se habían enfriado. Nosotros hemos visto uno por uno cada una de las iglesias. Tenemos después, ese es el capítulo 2, ¿no? Tenemos la iglesia de Esmirna, una iglesia pobre, débil, pero cuando Jesucristo la ve dice, rica, eres fiel a mí, te aplaudo. Ojo, que uno diría no hay iglesia perfecta, porque en todas las iglesias hay problemas, pero acá Jesucristo a esta iglesia no los reprende, los elogia, ¿no? Les dice, ustedes están sufriendo por mí. ¿Okay? Y cómo sufrían por los que les calumniaban. Tenemos la iglesia de Pérgamo, que era una iglesia que toleraba, lamentablemente, la mala enseñanza y las inmoralidades, la permisividad sexual. Tenemos la iglesia de Tiatira, que también aguantaba las malas enseñanzas y la idolatría, o sea, la inmoralidad sexual asociada con la idolatría. Tenemos la iglesia de Sardis, que era una iglesia que tenía fama de ser viva, pero Jesucristo dice, estás muerta. Y tenemos la iglesia de Filadelfia, que hemos visto también, que era una iglesia que Dios le da la oportunidad, Jesucristo le da la oportunidad de que se mantenga firme porque iban a pasar por pruebas, iban a pasar por tentación, que se mantengan constantes, que se agarren con todas sus fuerzas. Y tenemos por último la iglesia de la Odisea, una iglesia que se creía como el fariseo, autosuficiente, no necesito de la gracia de Dios porque yo solita puedo probar que puedo obedecer su palabra. Había dejado a su Señor fuera de la iglesia. Esto no solamente refleja lo que puede ser nuestra iglesia hoy en día. ¿Dónde caemos? ¿Hemos perdido el primer amor? ¿Contemplamos la idolatría? ¿Permitimos la inmoralidad sexual? ¿Permitimos la falsa enseñanza? ¿Somos autosuficientes? ¿Dónde caemos nosotros? Pero también podemos aplicarla a nuestra vida espiritual. ¿Qué tipo de creyente soy? Soy un creyente que soy bien exacto en su palabra, pero no sé amar. No tengo compasión ni misericordia por mi hermano, porque primero hay que estar correcto. Soy severo. Éfeso. O soy una persona que tengo doble compromisos. Adoro a Dios, pero también tengo mis ídolos guardaditos, ¿no? Nadie sabe que tengo estos afanes, estas cosas que me mantienen ocupados, mi atención. O inmoralidad sexual. Mi vida, mi cuerpo, ¿qué hago con mi mente? También me distraigo en otros asuntos. Cuando Jesucristo dice, si me vas a servir, me tienes que servir completo. Tengo que ser completo para Él y no la mitad de mi cuerpo, Señor. Mi mente es mía. O solamente con la mente se sirvo, pero con el cuerpo yo me sirvo a mí. No podemos ser como la iglesia de Sardis, que estamos creyentes muertos, haciendo lo mismo todos los domingos, todos los días, pero no hay vida de Cristo en nosotros. Ay, qué aburrido la iglesia, ay, qué aburrido esto, no. Bueno, solamente lo hago para cumplir ya. No hay vida de uno que salga de Dios, ¿no? Personal. O la iglesia de Filadelfia, donde el Señor nos da oportunidades, pero estas oportunidades vienen con dolor y sufrimiento. Hay oportunidad para compartir en Él, en mi familia, en el trabajo, acá, pero eso viene con sufrimiento, con dolor, con la gente nos rechaza, no nos habla mal de nosotros y todo eso. El Señor dice, agárrate, no te desanimes. O somos como la iglesia de la Odisea. Señor, te ganaste la lotería conmigo. Soy una cristiana que si yo no enseño, ¿quién enseñaría en tu iglesia? Es que yo me conozco la Biblia. Gracias a mí esos hermanos están creciendo. Autosuficiencia. No hay nada de humildad, puro orgullo. ¿Qué tipo de creyentes somos? Voy a parar ahí. La próxima semana, ahora al ver el cuadro de las iglesias y un cuadro personal también nuestro, vamos a ver el cuadro de Jesús y el Padre. ¿Quiénes son ellos para ver este contraste?
¿Ok? Es el capítulo 4 y 5 que les invito a que lo lean y es lo que vamos a estar desarrollando.